Lo primero entonces, tenemos aquí dividido los dos embudos comerciales de acuerdo a las dos puntas de nuestro negocio, ¿cierto? Métricas de captación y métricas de venta. Y básicamente podemos dividir el proceso de captación y de venta en cuatro grandes roles o cuatro grandes funciones, ¿cierto? Número uno, marketing, que es el encargado obviamente de la generación de nuevos contactos, nuevas solicitudes, ya sea de propietarios o de compradores. Luego, tenemos una primera figura o un primer rol que es lo que llamamos setter. ¿Qué significa setter? Eso viene del inglés appointment setter, que básicamente es un agendador de reuniones o agendador de visitas. Es el primer rol que se encarga de tomar los contactos que vienen de marketing y transformarlo en un agendamiento, ¿ya? Entonces, es la persona que cuando llega el lead está encargado de contactar ese lead lo más rápido posible y que sigue un guión de precalificación para poder agendar a esa persona. En el caso de captación, aquí, si recordamos el tema de los 10 pasos del proceso inmobiliario, tenemos que, cuando me llega el lead de captación, yo empiezo la precalificación. ¿Cómo recomiendan aquí hacer este proceso de precalificación? Con 2 reuniones. Entonces, me llega el lead propietario y lo que va a hacer la persona que se llama setter es una primera llamada para poder calificar y entender un poquito más ese lead. Por ejemplo, ahí puedes seguir las preguntas que nosotros tenemos en el módulo 7, vale decir, ¿por qué quiere vender la propiedad? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué características tiene? ¿Quién es el dueño? ¿Están en regla los papeles, sí o no? Te fijas como entender un poquito 10 preguntas más o menos para entender la situación de ese propietario y ver si efectivamente tiene sentido captarlo o no, a qué precio quiere vender, hace cuánto está trabajando con otros corredores, sí o no. Y ese proceso culmina en lo que hace el setter en una agenda, que es una primera visita. No es la visita de captación, es una visita de pre-captación, ¿ya? Entonces, esa es la función del setter, como ser ese primer filtro, esa primera persona que llama al lead, lo hace sentir bienvenido, le explica que lo vamos a ayudar, qué sé yo, y le hace una serie de preguntas, y si la persona cumple con los criterios, ok, se le agenda una primera reunión. Esa primera reunión la ejecuta una persona que se llama personal shopper. ¿Qué es personal shopper? Básicamente es como una persona que se encarga de fidelizar al cliente. Simplemente eso. O sea, es una persona que va a ir a la propiedad, va a explicarle a grandes rasgos cómo trabajamos, nuestro diferencial, qué sé yo, sin entrar en detalle, sin firmar orden de exclusividad, y va a entender un poquito la propiedad. Va a mirar la propiedad, va a hacer un pequeño recorrido. Aquí, por ejemplo, lo que recomendaban es grabar la propiedad, no para marketing, sino para el cliente. Entonces, puedes ir con tu celular, graba la propiedad, muestra, mira, aquí en realidad vemos que hay que hacer una reparación, hoy en realidad este baño necesita tal cosa, mira, aquí el patio se ve súper grande, así que hay que destacar el patio. Es como un recorrido interno donde tú ves las características de la propiedad y lo registras para el equipo interno después que va a hacer el marketing de la propiedad. Este proceso de personal shopper, si todo sale bien y si se llevó bien la visita, grabaste toda la información, le explicaste al cliente cómo trabajamos, generaste una buena relación con el cliente, termina en una segunda reunión. Entonces, esta persona que hace la primera visita no hace que el cliente firme nada, es simplemente una visita de reconocimiento y de entender la propiedad, y queda agendada una segunda reunión con quién, con la figura que se llama el closer. El closer es la persona que viene aquí, ya el que viene, el que va a revisar toda la información del propietario, recopilada por el setter y por el personal shopper, va a revisar la propiedad, va a elaborar el estudio de mercado, va a elaborar el informe y se va a reunir con ese cliente propietario, ya sea en persona, en la oficina tuya, no en la casa del propietario, o por videollamada. ¿Y qué es lo que va a hacer el closer? Con toda la información recopilada, le va a presentar el plan de trabajo, la exclusividad, el estudio de mercado y va a tratar de cerrarlo. Entonces, la persona que está aquí va allá a firmar. ¿Ya? Entonces, en esta empresa divide los roles en equipos o en personas. Obviamente, esto va a depender del equipo. Esto eventualmente lo podría hacer una sola persona, como muchas veces pasa con nosotros, que tenemos que hacer marketing. Pero en el fondo es importante entender los roles, porque cada rol tiene su propia mentalidad, su propio objetivo y su propio proceso de trabajo. ¿Ya? Cuando yo estoy haciendo marketing, estoy preocupándome de hacer buenos anuncios,
estoy preocupándome de ser específico en mi comunicación, hacer anuncios atractivos, estoy mirando métricas de marketing. Cuando estoy como setter, es como otro cerebro. Tengo que estar ahí pendiente de los leads, tengo que tener una buena comunicación, tengo que ser rápido, tengo que seguir el guión, tengo que ser ordenado para llevarlo todo registrado en el CRM, tengo que resolver las primeras objeciones, qué sé yo. Cuando estoy de personal shopper, yo diría que es lo más fácil, porque básicamente ir a la visita y sonreír, digamos, y preguntarle tres cositas y fidelizar al cliente y grabar la propiedad. Y el closer, obviamente, es aquí quizá lo más difícil porque el que se la juega y el que tiene que tener habilidades comerciales y el que se sabe los argumentos y el que sabe rebatir cuando el cliente te dice, no, porque yo no trabajo en exclusiva. El closer es el que tiene esa habilidad, esa capacidad de cierre, digamos, más entrenada. Entonces, si yo hago todas estas habilidades o si yo hago todo, tengo que tener claro a qué apuntar y tengo que tener claras las habilidades que se me requieren en cada etapa. No es lo mismo las habilidades de setter que de personal shopper que de closer. Son distintos cerebros, por así decirlo. Y aquí tenemos métricas que nos permiten entender cuándo saber si estamos funcionando bien o cuándo en realidad no nos está funcionando bien. Obviamente en marketing lo medimos por la cantidad y calidad de los leads que nos llegan, ¿cierto? Pero cuando sabemos que estamos haciendo un buen trabajo como setters, a nivel de captación, vamos a apuntar a mínimo agendar en una primera reunión al 20% de los leads que nos llegan. O sea, si me llegan 10 leads de captación, yo quiero sacar de ahí mínimo 2 reuniones de precaptación. Ya, ese va a ser mi métrica a la cual apuntar como base. Si de 10 leads que me llegan, estoy agendando 20, precaptación, no reuniones de cierre, no hablar de, no, precaptación, simplemente voy a ir a conocer la propiedad, vamos a tomar un par de fotitos, vamos a ver quién es el propietario, vamos a ver si está en un buen sector, vamos a ver. ¿Viste? No estoy captando todavía, estoy precaptando. Entonces, esa métrica la apuntamos al 20%. Luego, cuando hacemos esa visita de precaptación, vamos a querer que el 80% pase a una segunda reunión. Ahí ya tenemos una métrica un poquito más alta. Dejamos como, por así decir, un 20% de margen por si no nos gustó la propiedad o por si no nos gustó el sector. En realidad llegamos a la propiedad y un chiquero, ¿sabes qué? Mejor no, ya. Tenemos un 20% de margen para descartar propiedades después de la primera visita. Pero ya queremos que la mayor parte de esos clientes pasen a una segunda reunión. Y en la segunda reunión, donde nos jugamos las cartas, donde tratamos de cerrar en exclusiva y todo el tema, queremos al menos cerrar uno de cada dos. O sea, igual estamos dejando un margen para que haya gente que nos diga, no, es que no me gustó ese precio, es que yo no te voy a dar la exclusiva, no, es que yo ya tengo otro correo. Ok, vamos a tratar de cerrar. ¿Ya? Eh, Clave del proceso acá, obviamente, la cantidad y calidad de leads. Necesito tener hartos leads, ¿cierto? Para que esto funcione. Y el trabajo del setter. Yo diría que aquí es como lo más delicado. Trabajo del setter, o sea, que haya un buen trabajo de filtro, como filtrar bien, pero no en exceso. Podemos transformar la llamada telefónica con el setter en una llamada de captación. ¿No? El setter no tiene por función captar. Y, por ejemplo, nos enseñaban aquí que tanto el setter como el personal... Fíjense ustedes que eso es lo interesante de dividir los roles, porque ni el setter ni el personal shopper tienen la responsabilidad de cerrar. El closer, el que llega al final a meter el gol, él tiene que hacer el gol. O sea, si me llega un cliente que me conversa de la comisión, el setter, no te preocupes, lo vamos a conversar, lo vamos a ver después, tranquilidad, ¿te fijas? No estoy aquí para cerrar la exclusiva, no, es simplemente para entender quién es el propietario, ver si la propiedad la puedo captar o no, si me pregunta mucho sobre la exclusiva, mira, en realidad no te preocupes, eso lo vas a ver después con el especialista, vamos a primero estudiar la propiedad, tenemos flexibilidad de modelo, ¿te fijas? No te metas en discusiones de cierre ahí. El cierre lo tiene que hacer el closet. El closet sí, me tiene que cerrar en exclusiva, me tiene que cerrar la comisión. Él tiene que tener los argumentos. Esa persona tiene que presentar el estudio de mercado, defenderlo y cerrar. El setter no, el setter me tiene que agendar primeras reuniones. El personal shopper tiene que entender la propiedad y agendarme segundas reuniones. Los cierres son problemas de closer. ¿Te fijas? Entonces, eso te permite como entender a dónde apuntar y dónde como cortar el kick y dónde no. ¿Te fijas? Obviamente el setter tiene que filtrar, por eso solamente le pedimos el 20% de agenda. Porque van a haber propiedades que te llegan que a lo mejor son un cacho, herencia con 15 personas, de las cuales no todas quieren vender, propiedades que están demasiado lejos, propiedades que están en mal. Obviamente, siempre te va a llegar de todo, por eso apunta a un 20%. ¿Te fijas? Eso en términos de captación. No sé si tienen alguna duda para que vayamos a la parte de ventas. Eh, Perdón. Adelante.
Ya, mira, la duda que yo tengo es que justo estaba en una llamada telefónica y no alcancé a escuchar el inicio, pero lo que yo estoy asumiendo, que yo que soy sola en mi empresa, yo hago los tres papeles, hago de setter, de personal y de closer. Yo aquí he hecho estos dos papeles, el de setter y personal shopper, en una sola llamada telefónica. Entonces yo voy y en la reunión agendada hago el cierre, que es lo que ya hice en dos ocasiones. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tengo suerte? Mira, yo creo que en realidad no se trata, o sea, no te voy a decir si está bien o está mal, porque en el fondo, si tú de repente ves y conversas con un lead y ves que está todo bien y quieres captarlo ahí y te resultó bien, el cliente te pasó la exclusiva, yo no le veo nada de malo, o sea, es como que hiciste todo en el mismo momento. Pero sí es importante que tú tengas claridad de qué es lo que hiciste. Eso sí es importante, porque si tú de repente en una misma llamada, en una misma instancia, sacaste toda la info, el cliente te dijo que sí, más encima está apurado, de repente fírmame la exclusividad. O sea, lo importante es si fue una buena captación, firmaste en exclusiva y a comisión completa, te felicito. ¿Me entiendes? Ahora, tener el proceso ordenado te permite de alguna manera justamente entender qué es lo que tienes que hacer, entender qué es lo que no, entender cuáles son tus métricas y tener los roles diferenciados, ¿ya? ¿Cuál sería el problema quizá si tú me dijeras, por ejemplo, no, cerré el cliente, pero en realidad tuve que bajarle la comisión? O Mm, no, que te fijas, o en realidad no me fijé si en realidad estaba hablando con el dueño o no estaba hablando con el dueño. Ahí como que quizás te mm, saltaste etapa. Pero ya, si lo hiciste todo bien, en una misma llamada, yo no le veo ningún problema. ya, súper. Gracias. Gracias a ti. Claudia. Ahí sí, hola. Eh, Mira, yo todavía no entro al tema de captación, pero sí me gustaría saber qué pasa cuando el vendedor, pucha, queda súper entusiasmado con uno y quiere tomar los servicios y te dice que sea todo, pero a uno no le tinca la propiedad por las razones que ya viste, así como, hoy no, el sector, que está fea, que no sé qué. ¿Cómo se maneja para decir, sabes qué? O sea, rechazarlo, pero de manera elegante, no sé. Sí, eso hay que hacerlo mucho y parte importante del proceso es entender que tú eres dueño y dueña de tu negocio y dueña de tu tiempo. Entonces tú tienes que trabajar con los clientes que tú quieres trabajar y con y con las propiedades que tú sientes que realmente van a tener posibilidades. Por ejemplo, nosotros en nuestra corredora somos muy estrictos respecto al precio. O sea, de repente hay clientes que tienen un precio mental que es solo 10% por sobre el precio de mercado, pero están en una posición muy firme y que no aceptan nada menor. Alguien podría decir, bueno, tomémoslo igual, total en 3 meses se va a dar. No, nosotros somos como muy estrictos de, yo quiero que vender mañana, entonces no me sirve tener la propiedad 10% por sobre el precio, por sobre el valor de mercado, o valor de mercado o menos. Entonces, cuando llegan esos clientes, yo les digo personalmente en la primera visita, mira, en realidad vamos a verlo porque en realidad no es el precio de mercado, pero le vamos a dar una vuelta, voy a conversarlo con el equipo. Es como que le digo, como que gano tiempo, porque le digo, voy a conversarlo con el equipo, siempre echándole la culpa a alguien más. Entonces después puede llegar y decir, mira, lo conversé con el equipo, lo conversé con el director y en realidad por ahora no tenemos cobertura ya que estamos enfocándonos en tal cosa. Entonces podrías sacártelo por cobertura por área o por, no, en realidad hablé con mi director de marketing, me dijo que no podíamos vender esta propiedad, lo siento, disculpe. Lo más fácil siempre es echarle la culpa a alguien más, pero siempre tienes que tener tú el poder de saber y de decidir con quién trabajas. Y si no te gustó la propiedad o tú dices que la propiedad no la vas a vender por A, B, C motivo, precio, ubicación, características, estás en todo tu derecho de decirle, mira, en realidad le agradezco el tiempo, me encantaría ayudarte, pero se me escapa de mis posibilidades hoy día, o mi gerente me dice que en realidad nos va a costar mucho vender y yo prefiero ser honesto contigo y decirte que mejor lo dejemos hasta acá, no quiero quedar mal parado contigo, ¿te fijas? Y te lo sacas así como olímpicamente. Vale, gracias. Gracias a ti. No sé si tienen ahí alguna otra duda o pasamos a la sección de ventas. Bien, en el embudo de ventas tenemos básicamente los mismos roles que cumplen obviamente distintas funciones y las métricas también son diferentes. Entonces, número uno, marketing, ¿cierto? El marketing lo que va a hacer acá es
publicitar las propiedades, ¿cierto? Hacer los anuncios, los creativos, qué sé yo, y vamos a orientarlo a que nos genere, en este caso, leads de compradores, ¿cierto? Punto importante acá, que nos están llegando varias preguntas al respecto. Siempre nosotros recomendamos que los anuncios de marketing para vender, hemos visto que generan mucho mejor resultado los anuncios específicos, ¿ya? A veces, por ejemplo, algunos clientes, o sea, cuando tú tienes una propiedad usada, quizás no es tan difícil porque tú haces un anuncio de la propiedad usada. Pero cuando hay proyectos, cuando hay edificios o cosas así, a veces como que cuesta orientar y entender cómo hacer el marketing, porque si tengo un proyecto, no sé, de 50 departamentos, no puedo hacer un anuncio por cada departamento. Lo más fácil ahí es por tipología. Entonces, trata cada tipología como si fuera una propiedad en sí misma, como si fuera una propiedad usada. Supongamos que tienes un proyecto con 3 tipologías, típico. El departamento de 3 dormitorios, el de 2 dormitorios y el de 1 dormitorio. A lo mejor de cada uno de esos departamentos tiene 20 unidades, 15 unidades, 17 unidades. Pero tú haces un anuncio de la tipología. Entonces, por ejemplo, tomo la tipología de 3 dormitorios, 2 baños y digo, ok, voy a hacer un anuncio de esa tipología. ¿Quién es el cliente que compra esa tipología? Probablemente una familia, que sí. Entonces, hago un anuncio que dice, por ejemplo, si estás buscando un departamento amplio para tu familia, qué sé yo, ubicado en el corazón de Ñuñoa, tenemos un proyecto que tiene departamentos de 3 dormitorios, 2 baños. Y habla de esa tipología, no metes a la otra, habla solo de esa tipología. Estos departamentos tienen una tamaño de, no sé, entre 60 y 80 metros cuadrados y los precios van entre 5.000 y 6.000 UF. Pero estás hablando solo de esa tipología. ¿Por qué? Porque haces que el mensaje sea específico para el cliente que busca esa tipología. Ok, tiene listo ese anuncio que a lo mejor, supongamos que hay 20 unidades de esa tipología, pero no importa, porque estás vendiendo esa tipología y vas a hacer que el anuncio sea relevante para la persona que busca un departamento familiar de esa tipología. Entonces, ese es un anuncio. Luego tomas la tipología 2 dormitorios o un baño y haces otro anuncio completamente distinto. Estás buscando un departamento práctico con 2 dormitorios en tal comuna, tenemos la tipología de 2 dormitorios o un baño. Esta tipología se caracteriza, y habla solo de esa tipología, los precios van entre 3.000 y 4.000 UF. Fin, no mete la de un dormitorio ni la de 3 dormitorios. Y después tomas finalmente la otra tipología, la de un dormitorio, y lo orientas también a quién compra esa tipología, probablemente un inversionista, o una persona que vive sola, o una pareja sin hijos. Entonces no es lo mismo el que compra el de 3 dormitorios versus el que compra el de un dormitorio. ¿Ya? Los precios son distintos y las características son distintas. Adelante, Paula. Hola, Guillermo. ¿Me escuchas bien? Lo que pasa es que voy en un bus. Sí, no me preocupes, si te escucho bien. Ya. Mira, lo que pasa es que, ¿qué pasa si entiendo ese anuncio que explicas tú, pero cuando las propiedades están en un mismo edificio? Por ejemplo, varios departamentos en un solo edificio. ¿Cómo podría ser ese anuncio? Claro, ahí, ese edificio, ¿cuántas tipologías tiene? Son todos diferentes, 2 dormitorios mariposa, 2 dormitorios, 2 baños, otro tradicional, 2 dormitorios, 2 baños y otro de un dormitorio. Claro, yo creo que ahí lo más simple es agruparlo por dormitorio. Entonces, una tipología son los de 3 dormitorios, supongamos, independiente de su distribución, pueden tener variabilidades, pero es 3 dormitorios. Después, otra tipología puede ser el de 2 dormitorios. Entonces, tú haces un anuncio para explicar y para vender la tipología de 2 dormitorios. Tenemos departamentos de 2 dormitorios, estos departamentos van entre, no sé, 60 y 80 metros cuadrados, en estilo mariposa o en estilo no sé cuánto. Pero son todos de 2 dormitorios, no metes ahí los de 1 ni los de 3. ¿Te fijas? Te acotas solo la de 2 dormitorios porque eso hace que tu anuncio sea específico. Ok, Estas unidades nos van quedando 15, así que, ¿te fijas? Y los precios van entre 3.000 y 4.500 UF. Pero estás siempre hablando de la misma tipología. ¿Te fijas? Y súper, gracias. hace que el anuncio sea acotado y específico a la persona que busca esa tipología. ¿Cuál es el error? O lo que o sea, más que error, porque aquí todo puede funcionar de alguna otra medida, pero en el fondo lo que yo veo que no resulta tan bien o que me genera menos resultados son los anuncios genéricos. Cuando tú dices, por ejemplo, departamentos desde 1.500 UF, pero no especificas dónde, cómo, cuándo, qué tipologías son, si son de cuánto. Esa es la receta para que te llegue gente que no sabe lo que quiere.
¿Me entiendes? Porque tú estás comunicando algo muy genérico. Y aparte es lo que dice todo el mundo, departamento desde tanto, pero desde tanto hasta cuánto. ¿Te fijas? No. ¿Dónde? ¿Cómo son? ¿Son grandes? ¿Son chicos? ¿Son de un dormitorio? ¿Son de 8 dormitorios? Entonces, en la medida en que tu anuncio sea más concreto, mejor, porque la gente va a llegar con más información. De hecho, por ejemplo, algo que aprendíamos justamente a partir de esta mentoría es el anuncio de venta que sea muy específico. El anuncio de venta tiene que decir qué propiedad es, qué operación es. Si tú dices, por ejemplo, departamentos en Ñuñoa, la gente va a preguntar, ¿y son para venta o son para arriendo? Entonces, ponle departamento en venta, si es venta. Ponle departamento en arriendo, si es arriendo. Entonces, departamento en arriendo. ¿Dónde? La ubicación. Ñuñoa. Pero no pongas solo la comuna, porque la comuna es muy específico. Aparte de poner la ubicación, pon una referencia. A 20 minutos del metro tanto, o a 3 cuadras del mall no sé cuántito. Entonces, tipo de propiedad, qué operación es. Bueno, y en el tipo de propiedad también más o menos la tipología. Departamento, 3 dormitorios, 2 baños. O departamento, estudio. No es lo mismo. ¿Te fijas? Departamento, uno, estudio, Ñuñoa, y abajito, a 3 cuadras del metro Monseñor Izaguirre. Entonces la gente sabe al tiro si es el sector que busca o no. Después, metro cuadrado, si tiene o no tiene un poquito las características generales, si tiene o no tiene estacionamiento, que siga. Pero lo más importante, tipo de propiedad, operación, sector y el precio. Sí, el precio es ley. En el anuncio de venta tiene que ir el precio o el rango de precios, si es una tipología. Cintia. Ciertamente, a mí me está pasando algo con una propiedad que publicamos, pero me está llamando la gente como si el departamento fuera nuevo. Y eso me ha producido como un poco de leaks que no voy a ninguna parte, pues me dice, me pasa por favor información del proyecto y tal, es nuevo usado. Con la cotización. O envíame la cotización y yo veo que hay como una confusión o sea, con lo que me estás diciendo en este momento, veo que en ese anuncio hay una confusión porque no está claro que el departamento es usado. ¿Ves? Muy Y simple. estoy perdiendo mucho trabajo mucho tiempo en eso. Muy simple. El anuncio tiene que decir departamento usado o departamento año 2012. Ya. Si yo pongo, siempre va a pasar eso, si yo pongo un anuncio de venta, supongamos, un departamento sin estacionamiento, me llegan 20 consultas y todos me preguntan si tiene estacionamiento, ¿qué tiene que decir el anuncio? Que no tiene estacionamiento. Si me llega gente preguntando, si yo veo un departamento rojo y me llega gente preguntando de qué color es, ¿qué tiene que decir el anuncio? Departamento rojo. Entonces, lo que la gente me pregunta me dice cómo tengo que modificar el anuncio. Es muy simple. Entonces, dile ahí al equipo, me están llegando preguntas sobre esto, pongámosle departamento usado, ahí en rojo grande. ¿Te fijas? Cuando tú lo pones así, probablemente ya no te van a llegar más gente que no sabe de lo que se trata. Entonces, esa es una de las leyes para que la campaña de marketing sea efectiva, ser más claro que el agua. Lo mínimo, por eso, como te digo, la propiedad, la operación, más o menos qué propiedades, no es lo mismo un departamento de estudio que un departamento de 3 dormitorios, qué sé yo. El sector y una referencia, como a 20 minutos al lado del colegio, tanto, no sé, algo que la gente pueda entender. Ok, está en Las Condes, pero ¿dónde Las Condes? Porque si no, te llega gente preguntando, ¿dónde está en el metro tanto? No, yo busco en el otro lugar. Entonces, para evitar eso, una referencia. También en los reels es muy importante cuando hacemos un reel de una propiedad, hablar de la referencia. Entonces, no solamente mostrar el recorrido, sino este departamento está justo al frente del colegio tanto y ahí se encuentra el cerro, no sé cuánto. Entonces la gente ya entiende dónde está. Y no te llegan esas preguntas, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Te fijas? Gracias. No, gracias a ti. A veces pasa que uno pone el precio y la gente pregunta igual el precio. Ahí yo recomiendo ponlo más grande. Di que el precio salga grande en amarillo, ¿te fijas? Para que la gente no me pregunte tanto el precio. Y así. Entonces, ok, tenemos el marketing de la propiedad, como les comentaba, con estas reglas, que sea claro, específico, eso ayuda muchísimo. Luego vamos al primer rol, que es setter, justamente la persona que hace el primer contacto con nuestros compradores en este caso. ¿Ya?
Si tengo una empresa muy grande, puedo tener equipos para captación y equipos para venta. Si tengo una empresa chica, 1, 2, 3, 4 personas hacen todo, ¿cierto? Entonces, el setter, que es la persona que va a llamar a los leads, va a conversar con ellos por WhatsApp lo más rápido posible, va a tener la métrica o va a tener el mínimo de agendar al 10%. Aquí queremos ser súper concretos y vamos a esperar que, como mínimo, si me llegan 10 leads para visitar una propiedad, yo tengo que sacar una visita. Si me llegan 20, tengo que sacar 2, y así sucesivamente. ¿Por qué este porcentaje es menor? Porque aquí siempre pasa que el comprador pregunta cosas y siempre ahí hay un margen de descarte porque te dicen, no, en realidad esa no es la ubicación, o te preguntan, oye, ¿y cuántos estacionamientos tiene? Tiene un estacionamiento, no, es que yo busco con 2. Siempre hay un descarte ahí por las preferencias del consumidor, digamos. Entonces, y eso va a ser siempre normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces una de las primeras lecturas es que no tenemos visita. ¿Ya? Una de las primeras cosas que pasa es que yo publico una propiedad y no hay visita. Entonces hay que estar súper atento si es el precio puede hacer eso, que tenga leads y no visitas, o quizá que el cliente me esté preguntando algo, justamente como lo que decía Cintia, alguna cosa que no esté bien en el anuncio, que el cliente me pregunte si tiene estacionamiento, en realidad no lo tiene, entonces eso me hace que nadie visite, o el cliente me dice, ¿es departamento nuevo? No. Entonces hay que estar atento ahí al feedback de esos clientes. Y si no hay feedback o la respuesta es muy mala, probablemente ya haya que entrar a ver ubicación, precio. Ya, esos son los factores más decidores para esto. Pero al menos queremos que el 10% vaya a primera visita. Luego, la primera visita la hace también esta figura que se llama personal shopper, que es como, yo diría, es como el momento más amigable, tanto de la captación y la venta, porque el personal shopper de partida le asignan a él o a ella las visitas, las hace el setter, ¿cierto? Las reuniones. Y el personal shopper es básicamente alguien que tiene que como que encantar al cliente, que tiene que enamorarlo, ya sea de la experiencia de la captación o de la experiencia de la compra. Y aquí el personal shopper puede ocupar técnicas de preguntarle al cliente ciertas cosas o hacer que se imagine viviendo en esa propiedad. Por ejemplo, nos daban ahí los tips de que cuando tú haces una visita de venta, haces que el cliente se imagine ahí. Por ejemplo, en vez de mostrarle la casa como si fuera un recorrido así, mira, aquí está el patio, aquí está la cocina, decirle como, mira, este es el living. Oye, viendo este espacio, ¿qué harías tú en este espacio? ¿Cómo vivirías tú aquí? ¿O qué muebles le pondrías? Como hacerle preguntas un poquito que la gente ya empiece como a apropiarse del lugar. Mira esta cocina con el patio, que dice, oye, ¿y aquí cómo lo harías tú? ¿Cómo decorarías este espacio, por ejemplo? ¿O qué pondrías tú acá? Y de a poquito como que le empieza a interiorizar a que la gente se empiece a imaginar. Eso es lo que queremos. Si la gente se logra imaginar ahí, va a sentir un apego mucho más grande y una inclinación a querer estar en esa propiedad. Versus que simplemente uno le muestra así como si fuera una propiedad, como si fuera un tour virtual. Mira, esta es la cocina, este es el patio, esta es la pieza, y la gente simplemente lo mira, no genera como ese sentido de pertenencia. Y la métrica aquí importante va a ser que queremos que el 20% de las personas que ven la propiedad me hagan una oferta. O sea, 1 de cada 5 visitas me tiene que hacer una oferta. Puede ser ahí en el momento, o puede ser que en el fondo, al conversar con las personas, y la persona quiere darle una vuelta o quiere demandar una oferta, pero tenemos que tener esa métrica de empujar o de intencionar que al menos 1 de cada 5 quieran avanzar, les gustó la casa o quieran hacer una oferta. ¿Ya? Y luego, también, aquí tenemos la figura del closer, y lo que nos recomendaban hacer acá es que cuando un cliente quiere hacer una oferta, juntarnos con ese cliente. Ya sea que venga a nuestra oficina, si tenemos oficina, o juntarnos con el cliente y hablar de la oferta ahí en persona, digamos. Explicarle cómo funciona, los pasos siguientes, cómo va a ser el tema, negociar y todo eso, hacerlo en vivo y en persona. Y aquí lo que queremos es, obviamente, tratar de amarrar y cerrar todas las ofertas que nos lleguen, porque si una persona está haciendo una oferta y puede comprar la propiedad, no hay razón para que se caiga, a menos que sea por un tema de la negociación. Yo diría lo más delicado acá es la agenda. Aquí es donde muchas veces donde se nos cae un poquito la métrica, porque nos llegan leads, pero no los agendamos. Y ahí eso, como les comentaba, hay que estar atento para saber si es precio, si es ubicación, si me están preguntando mucho algo que la propiedad no tiene y ese tipo de cosas, para volver a marketing y cambiar los anuncios. Lo mismo que hicimos con Cintia.
Ahí claramente la gente no me está agendando. ¿Por qué? Porque piensan que la propiedad es nueva. Vuelvo a marketing, cambio el anuncio para ver si me trae leads que ya saben que la propiedad es usada. Y vuelvo a probar. Entonces aquí muchas veces hay que tener como esa bola de cristal, porque a veces pasa que llegan leads y, por ejemplo, ninguno responde. Normalmente eso pasa cuando la propiedad no es muy atractiva. Que la gente deja el dato, pero después cuando se ve enfrentada a tener que ir, es como que desaparecen. Eso normalmente pasa cuando nosotros lo vemos mucho en propiedades sobrevaloradas. Ya, propiedad sobrevalorada, la propiedad siempre tiene leads, pero no tiene visitas, que es lo importante. Y a veces ahí vamos a ver, vemos los estudios de mercado y vemos que la propiedad está, no sé, 35% por sobre el precio de mercado. Ah, ahí está la razón. Por eso es importante la captación, hacer el buen estudio de mercado, porque tú ahí sabes, estás por sobre, estás al medio o estás abajo. Y eso ya te permite como predecir si deberían haber visitas o no. Y también te permite, por ejemplo, cuando una propiedad está en precio de mercado, a nosotros nos pasa, la gente no regatea mucho. No, nos ha pasado con las últimas propiedades que hemos vendido, que es visita y oferta al tiro. Como que la gente se da cuenta que la propiedad está a buen precio. Entonces ni siquiera te regatea. Es como que le genera la sensación de urgencia de chuta, la propiedad está barata, mejor la compro al tiro, firmo promesa al tiro y ni te regatean, no te hacen una oferta no te descuentan ni 5 ni 10% porque ven que está a buen precio. Entonces eso ayuda a que la propiedad se venda más rápido y se venda como sola, que esté a precio de mercado. Pero para eso hay que hacer bien la captación, buen estudio de mercado, le presentamos todos los antecedentes al propietario, propietarios que sí o sí quieren vender rápido, no el que dice, no, yo quiero ver si vendo la propiedad, no. Entonces nosotros captamos, si tú captas una propiedad así, a precio de mercado y en exclusiva, el marketing sale muy rápido, la venta sale muy rápida, porque la propiedad en sí ya es atractiva. Entonces eso hay que tener en cuenta. A veces no tener visitas o no tener ofertas no es problema de la propiedad o del marketing, es problema que no captaste bien. El problema es que a lo mejor no filtraste o que aceptaste el precio que te dijo el propietario, miraste tres propiedades en el portal y dijiste, está más o menos, pero no hiciste realmente un estudio de las transacciones en el conservador de bienes raíces, no miraste Propitech, no miraste House Pricing, captaste nomás. A veces el problema de la venta está ahí. Yo diría la mayor cantidad de las veces. Por ejemplo, Julio Valente, un experto argentino, dice, si la propiedad está 20% por sobre el precio de mercado, ni siquiera tienes consultas. Si la propiedad está 10% por sobre el precio de mercado, tienes consultas, pero no hay visita. O sea, sí, te llegan leads, pero cuando hablas con ellos, desaparecen. No hay visita. Cuando la propiedad está 5% por sobre el precio de mercado, hay consulta. Hay visita, pero no hay oferta. La gente va, mira y se va. Y no te hacen una oferta. Recién cuando está, no sé, como 2-3% por sobre el precio de mercado, se desbloquean las ofertas. La gente empieza a tirar un precio. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. La mejor receta para vender es captar bien. Dudas, preguntas sobre la parte de ventas. Adelante, Verónica. Hola, Guillermo. Lo último, pescando lo que último que para dejar bien claro, tú haces una evaluación comercial, hay un rango máximo mínimo, y tú me estás hablando para que asegurar oferta, visita, oferta, de ese rango que uno saca de evaluación comercial, precio mercado, ¿cuánto menos para asegurar que te hagan una oferta? No entendí esa parte del 2-3%. Sí, nosotros vemos que al hacer una evaluación comercial tratamos de llevarlo al precio más razonable posible, al precio más de mercado posible, en razón de las ventas similares en el sector y del tiempo en que se venden las propiedades en el sector. Nosotros nos fijamos mucho en los informes que sacamos, por ejemplo, en los house pricing, no solamente el precio, sino también el tiempo de venta. ¿Por qué te explico eso? De repente, no sé, nos llega una propiedad en una población, por así decirlo, en Rancagua, en una villa, y vamos a ver los mapitas inmobiliarios, las transacciones, y vemos última venta 2022. Interesante. A lo mejor, supongamos que el propietario dice, no, mi casa vale 4.000 UF, y uno ve, y el precio promedio es 3.800 UF. No está tan lejano, puedo trabajarlo. Pero la última venta fue el 2022. Claro. O sea, el 2023, 2024 y 2025 no ha habido ninguna venta.
¿Voy a vender a 4.000 UF? ¿Voy a vender a 3.800? Probablemente no, porque ese mercado, ese sector se paralizó. Entonces, eso me dice a mí, chuta, quizá tengo que ser más agresivo. Entonces, ¿me entienden? Que ahí no me va a servir necesariamente solo el rango de precio. A lo mejor tengo que decirle al cliente, mire, en realidad pasa que en este sector no hay ventas. Me doy una vuelta por los portales, a lo mejor hay propiedades que están publicadas hace 10 meses. Chuta, vamos a tener que ser quizá un poquito más agresivos. Publiquemos la 3.500, no sé, puedo decir algo. Y veamos qué pasa. Como no hay venta en el sector, yo no le puedo prometer que la voy a vender mañana, pero sí le puedo prometer que puedo intencionar que muchos clientes vean la propiedad y si está a un precio súper mega atractivo, tal vez tenemos posibilidad de venderla. Pero siempre veamos qué pasa. Otra opción más conservadora podría decir, señor cliente, mire, en realidad no hay venta en el sector, difícil que yo la pueda vender, no hago magia, lo que yo hago es atraer compradores. Si no hay compradores, no tengo nada que atraer. Hablemos el próximo año, no sé, ¿te fijas? O de repente tienes un sector donde tú miras y dices, oye, aquí hay venta todos los meses. Hay comprador. Precio promedio tanto, entonces a lo mejor ahí puedes poner, imagínate que la propiedad más encima está súper buena, es la mejor propiedad del barrio, la remodeló, le cambió todo, la llegar a evitar, o sea, yo sé que la gente, como en este sector, se está vendiendo una propiedad, supongamos 2 propiedades al mes, hay mucha demanda, y más encima está la propiedad más rica del sector, yo sé que se la van a pelear. Valor de mercado 3.500, el cliente quiere 3.600, pongámosla 3.600, porque lo justifica. Hay comprador y es la propiedad, mejor propiedad del sector. Entonces ahí yo juego con el rango quizá más amplio, pero le digo un mes. Probemos un mes, yo voy a estar haciendo marketing, en un mes, en un mes su propiedad la vieron 10.000 personas, yo ya sé si se vende o no se vende. Si en un mes usted no tiene una visita, bajémosle al precio de mercado, de 3.600 a 3.500. ¿Te fijas? Entonces tú le creas como un plan al cliente, no es simplemente pongo un precio aleatorio, tú armas como una juguera y tú le armas un plan. Vamos a hacer esto, sí, su propiedad tiene tales puntos fuertes, tales puntos débiles, vamos a jugar con este precio. Si en una semana no tengo ni siquiera una visita, hay un problema, vamos a bajar el precio de esta manera, ¿te fijas? Y yo sé que estoy en un mercado que se venden propiedades, por ejemplo, todos los meses. Sé que hay comprador. Es un escenario distinto. Podría ser al revés. Podría ser que a lo mejor la casa está súper deteriorada y hay que hacerle modificaciones. Yo sé que el comprador va a ir y no le va a gustar eso. Entonces no puedo jugar al precio máximo. A lo mejor ahí lo tiro al precio mínimo del rango. Precio promedio 3.500, chuta, pongámoslo en 3.400. Porque sé que el comprador me va a regatear, no le va a gustar que hay que cambiarle las ventas al piso. ¿Te fijas? Y ahí tú como que juegas. Y siempre, o sea, obviamente nadie tiene una bolita de cristal, tú haces una estimación, una valoración, y llegas a un acuerdo con el cliente en función de la motivación del cliente, pero siempre tú le dices al cliente, mire, yo voy a evaluar, yo voy a poner marketing, 10.000 personas van a ver la propiedad, vamos a llegar a todos los compradores de la zona, porque es el poder del marketing, a diferencia de los portales. Si en un mes no tengo al menos una visita, algún problema hay. O está muy cara, o está muy fea, ¿te fijas? Entonces, volvemos a hacer una reevaluación al final de ese mes para ajustarle el valor, o para modificar tal cosa, o para, en realidad, hay que repararle la fachada, listo, hay que pintar la fachada para hacerla más atractiva, ¿te fijas? Así. Oye, Guillermo, si uno hace la evaluación comercial, porque yo estoy en captación, para eso apunta, está en proceso eso. ¿Ustedes ayudarían eso de ver en cuánto se vendieron las últimas propiedades en el sector? ¿O esto también es parte de uno que tiene que hacerlo o recursos que uno tiene que...? Claro, nosotros, por ejemplo, en nuestra corredora tenemos plan de house pricing, hay un convenio para los clientes nuestros que quieren entrar a house pricing. Acabamos de tener una reunión con Propitech y nos contaron actualizaciones de la plataforma, entonces a nosotros nos gusta basarnos en estas herramientas porque nos permiten tener rápidamente información del mercado, transacciones del conservador, qué sé yo, y eso obviamente lo hacemos con cada propiedad que nos llega a nosotros, por lo tanto es materia de cada uno. No obstante, tenemos las reuniones de los días miércoles, que es revisión de análisis de cartera a las 12, donde vemos algunos datos que te pueden ayudar. Por ejemplo, ventas en el sector, vemos algunos mapitas inmobiliarios. Obviamente no te hacemos toda la pega, no te sacamos informes por ti, porque eso ya sería tu plan con Propitech o con House Pricing, pero sí podemos ver un poquito del sector, te damos como lineamiento. Ahí Karim nos va a explicar un poquito, pero por ejemplo, Propitech sacó una herramienta gratuita
maravillosa que te da, tú buscas en el mapa de cualquier parte de Chile y te aparecen los valores de tasación de todas las propiedades de ese sector gratis. Entonces, o sea, información hay, ¿te fijas? Aparte, también tenemos un robot de ChatGPT donde tú le puedes subir, por ejemplo, cierta información o subir un informe de house pricing y te analiza un poquito la información y te da ciertas recomendaciones de rango, también para que tengas más apoyo. Ya. Ahí Yes. Karim puede aportarnos un poquito más. Hola, hola, espero que estén todos muy bien. Sí, quería hacer un comentario. O sea, nosotros usamos estas herramientas y puede que cada uno de ustedes pueda, de alguna forma, tomarlo como opcional, pero nosotros realmente creemos que es obligatorio. ¿Por qué? Y aquí les explico. Hoy día tener la mayor cantidad de información posible no solo a ustedes los posiciona como expertos, quizás sin ser expertos en una zona específica puntual, puede que yo me considere experto de Rancagua, por decir algo, pero quizás no sé cómo se comporta específicamente esta manzana. Entonces, con esta información te posicionas como experto, tienes mucha más información y sabes qué tipo o qué estrategia o plan de comercialización es más viable para el cliente, basado en el historial de compra-venta, en lo que está hoy día en competencia. Entonces, a ver, si pudiéramos hacer esto de forma manual, quizás se demorarían días. Y con la experiencia que acabamos de traer con Guillermo desde Perú, allá se creían, como bien decimos nosotros, la última chupada del mate porque se pueden meter a impuestos internos de allá, que se llama SUNARP, y sacar con un visor inmobiliario las transacciones, las últimas transacciones registradas. Y eso para ellos era lo máximo. Ellos tienen un perfil dentro de la empresa, para que se hagan una idea, que solamente se dedica a hacer análisis comparativo de mercado o análisis de mercado comparativo. ¿Van entendiendo un poco cuál es la importancia de esto? O sea, ellos con la mitad de la información que ustedes pueden tener en un segundo, le pagan un sueldo a una persona para que se dedique a hacer eso. Entonces, tiene muchísima relevancia que nosotros trabajemos con esa información, no solo que la miremos, que la ocupemos a nuestro favor, que nos posicionemos, como yo les decía recién, incluso les sirve hasta para hacer contenido en redes sociales, para hablar de la zona. Nosotros descubrimos, gracias a una de estas herramientas, que, por ejemplo, en Rancagua Machalí se están vendiendo aproximadamente 300 inmuebles cada mes en promedio. Y nosotros tenemos una participación de mercado del 0,4% actualmente. Entonces, ese tipo de números e información le sirve a usted, le sirve para educar a su cliente potencial, generar contenido, posicionarse. Entonces, por si acaso, nosotros no ganamos ni un centavo, ni un escudo, ni un pavo por los beneficios que les entregamos con house pricing y con Propitech. Es solamente para que como comunidad tengamos beneficios exclusivos y puedan acceder con mejores precios y con mejores condiciones a estas plataformas, ¿vale? Así que con mayor razón, úsenlas. Karim, ay, Sí. O sea, nunca he trabajado con esta empresa, sí las he escuchado. Eso evita que yo invierta tiempo en hacer por mi cuenta una evaluación comercial. Y aparte de otras bondades como las que tú estás mencionando. Primero, los detalles de las plataformas lo hemos explicado en otras sesiones y también tenemos, creo, la sesión grabada, la última sesión grabada con House Pricing. Te la voy a compartir o la voy a dejar en el grupo de notificaciones para que la puedan ver. También estamos organizando un nuevo webinar con Propitech para que nos actualicen de las nuevas funcionalidades, ¿ya? Y eso debería quedar entre hoy día y mañana para ver si es esta o la próxima semana, porque ya no lo cerramos la semana pasada. Y segundo, si bien entendí la pregunta, y ya para darle la palabra a René, que le había levantado la mano primero, sí, yo te recomiendo que te dediques unos minutos al día a hacer este barrido de información con cada uno de los leads o de cada uno de los propietarios o los inmuebles que quieres pasar a tu cartera. Antes de tomar la decisión de pasar o no un cliente a tu cartera, haz el análisis completo. Rapidito, antes de darle la palabra a René, lo que podríamos hacer, Karim, en la reunión de cartera de esta semana, ver las funcionalidades de Propitech. Las nuevas funcionalidades, un poquito del mapita, cómo complementarlo con lo que ya tenemos.
Sí, sí o sí el mapa, pero el resto de las funcionalidades están por presentarse porque están Claro. aún en desarrollo y otras están por habilitar. O sea Me que refiero al mapa que nos permite ver información gratuita. sí, eso sí o sí. Buena idea. Gracias. Adelante, René. Hola Guillermo, hola Karim. Justo ya me respondiste lo que te iba a preguntar, que el otro día, como mencionaste el tema de Propitech del mapa, me metí, ya creé la cuenta, todo, pero no te deja trabajar mucho rato, sino que te da como un sector y ahí ya se cierran. Sí, así que si ustedes van a tener esa posibilidad de poder darnos mayor información Propitech, sería espectacular. A ver si ya significa pagar o tener una cuenta con algún plan, porque en el caso de house pricing ya yo algo ya me manejo, estoy trabajando permanentemente todas las transacciones con ellos, a pesar de que no es tan flexible. En el caso de las casas muchas veces no te deja ingresar más cosas porque te pone o quincho y piscina y no te deja si tiene otras instalaciones. Pero bueno, yo ahí lo complemento después con la valorización 360, que ustedes también lo subieron a ChatGPT, Sí. que me sirve tener la tasación de house pricing más toda la información que yo cargo en la valorización de ChatGPT de 360, que es muy buena, porque ahí ya te permite tener todo el mapa completo, toda la información para arrojarte finalmente una valorización de la casa. Así que no, pero sí, qué bueno que si se puede mañana, ¿cómo se llama? Propitech, poder tener mayor información para saber cómo se trabaja el mapa, que lo encontré espectacular, porque tú te posesiones en un sector y todas las casitas salen con el precio al tiro, si no, es Sí. buenísimo. Te da el valor comercial de todas Sí. las propiedades de un sector. Impresionante, pero el problema es que parece que va a haber que pagar o no será algo más porque, claro, yo trabajé, puse el sector y me dejó ahí y ahí no me dejó moverme más. Entonces, bueno, así que no, Claro. gracias por la información en todo caso, súper buena. Gracias a ti. Paula. De acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, ¿cuál funciona mejor en provincia? ¿El house pricing o el Propitech? Ahí, Karim, si quieres responder. Sí, yo he hablado con las dos empresas y hoy los dos prometen tener toda la base actualizada al mes anterior, en todo Chile. Ahora, yo igual probaría al menos con una tasación de cada una, como para ir teniendo una noción. Puede ser una de departamento, una de casa, una de terreno, y así te haces tu propia idea de cuál funciona mejor. Nosotros hemos hecho varios testeos y la verdad es que están muy parejas. Sí, Podría estar dando últimamente he visto como valores muy similares. Además que recuerden que esto es un parámetro, no es ley, no es el precio final, no es el precio de venta, no es el precio de promoción o de publicación. Entonces, como herramienta referencial, yo creo que lo más valioso es cómo se está comportando el mercado en la zona, cuál es la tasa de absorción, empezar a hacer tus cálculos. En ese sentido, yo creo que es más valioso que el mismo valor final. Ya, para que lo veamos más... en un espectro más amplio, no solamente en fijarnos en el valor que nos entrega, no solo la tasación. Súper, gracias. A ti. ¿Puedo? ¿Aló? Sí, Sí, adelante. ¿Qué diferencia hay? El famoso mapita que es gratis, donde tú puedes ver los valores de las propiedades entre Portal Inmobiliario, que tiene su mapa, y es de estas empresas. Ya. Ambas empresas que estamos hablando nosotros entregan información de ventas realizadas y valor de publicaciones. Entonces, es ahí donde uno logra dar con un valor más certero. Ya. ¿Ya? Porque si solamente vemos el mapa del portal inmobiliario, sabemos lo que la gente quiere, que normalmente nosotros llamamos, y otros autores en realidad, la tierra de los sueños. Porque Claro. ahí vas a encontrar 20 publicaciones en la manzana, pero es lo que ellos quieren, no necesariamente lo que se va a pagar. Claro, y lo interesante es a cuánto se vendió la última propiedad de esas características. Exacto, eso ya te da una Y noción el mucho tiempo. más certera. Y eso te lo entregan estas empresas.
estas plataformas, exacto. Que uno también podría ir a hacer la pega manual, ojo. Si uno quiere ir al conservador, averiguar con el dueño, sacar los papeles, averiguar puerta a puerta con los vecinos, también se puede, pero esto te ahorra muchísimo tiempo. Claro. Y al tomar por ejemplo, el Propitech, ¿tiene algún convenio si uno va de parte de ustedes? Sí, Propitech tiene ambas plataformas en la contratación o en la suscripción del plan mensual, te entrega más informes, más simulaciones que si tú lo contratas por tu parte. ¿Y de qué valor estamos hablando? Una UF aproximadamente, el plan desde. Creo que Propitech tiene uno de 0,8 UF. Y ahí obviamente varía la cantidad de informes y tasaciones. Ese es el desde. De repente, no sé, voy a tirar los cartones de la mesa una opinión personal. Yo prefiero pagar, y de hecho nosotros lo hacemos en nuestra empresa, una UF en una de estas plataformas que una UF en algunos republicadores. ¿Ya? Pero porque creo que tiene más impacto en mi negocio. Pero bueno, ahí cada uno sabe cómo regula. Yo creo que todas las inversiones que sumen al negocio son importantes. Ahora, si te tocara elegir, bueno, creo que tiene más prioridad saber tener una foto real del mercado que lanzar frente a otra competencia en un sector y saber... Oye, y mira, en la misma línea, claro, como para nosotros como rentabilidad de inversión es mucho más rentable hacer una buena captación. No sé si lo están ocupando o no, pero nos está pasando que Marketplace nos ha sido muy efectivo en el último tiempo y es gratis. Entonces, ahí hay herramientas a nuestra disposición. Una buena captación de repente con Marketplace genera más que una mala captación con portales. Listo, equipo. Entonces, podríamos decir que todo lo que estábamos hablando ahora era en particular sobre la etapa de cierre de la captación, ¿cierto? Donde vemos el tema de los estudios de mercado, qué sé yo, pero me interesa cómo dejar ahí que tengan el panorama general de todo el proceso de captación y ventas. Y por último, quiero dejarles algunas métricas que pueden hacer y definir por su lado respecto a la facturación de su negocio. Entonces, ¿qué es importante acá? Primero que nada, definir cuál es su objetivo de venta mensual en términos de dinero, cuánto quieren vender mensualmente. A una comisión promedio respecto a las propiedades que ustedes venden, ¿cuántas propiedades equivalen a esa comisión? O sea, ¿cuántas propiedades necesito vender al mes para alcanzar esta comisión objetivo? Y mi KPI de venta va a ser convertir el 20% de mi cartera. Voy a poner un número de ejemplo. Supongamos que quiero que mi venta mensual sean 10 millones. Para eso necesito vender, no sé, 3 propiedades. Entonces, voy a asumir que las 3 propiedades que vendo al mes es el 20% de mi cartera. Por lo tanto, necesito tener acá 60 propiedades, ¿no? No. Ayúdenme ahí, Karim, con el numerito. No, serían 15. ¿El 20% de cuánto, perdón? El 20% de 15 es 3, ¿no? Claro. ¿Se fijan? Entonces, si yo voy a convertir o voy a apuntar a convertir el 20% de mi cartera en venta, y ese 20% necesito que sean 3 para alcanzar una comisión mensual de 10 millones de pesos, por lo tanto, la ingeniería inversa me dice que necesito tener en cada momento 15 propiedades activas en promoción o en captación. O sea, si yo tengo 15 propiedades activas, de las cuales el 20% las convierto en ventas, voy a tener 3. Y en promedio eso me va a dar la venta mensual a la que apunto. Entonces ahí ustedes pueden saber, ¿estoy en métrica o no estoy en métrica? ¿Cuántas propiedades tengo activas al día de hoy? Chuta, tengo 7. Me tengo que duplicar. Entonces mi objetivo de aquí a 2 meses más va a ser tener 15 propiedades activas. Y así de alguna manera ustedes pueden planificar la facturación de su negocio.